Introducción a la informática. Vamos a poner nuestra mente en blanco y vamos a analizar qué imagen estamos observando aquí. Una computadora. Es Una una computadora. Es una computadora. Cuando hablamos de informática, siempre hacemos referencia a una computadora, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ya nosotros tenemos esta experiencia utilizando computadoras. Hemos visto diferentes tipos de dispositivos que existen hoy en día, pero cuando hablamos de informática, siempre nuestro pensamiento relaciona directamente a una computadora. En el curso de manejo de herramientas informáticas, vamos a guiarles a ustedes justamente en eso, en manejar todas las herramientas disponibles para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a ello. Para ello diseñé aquí una imagen de una computadora. ¿Por qué? Porque ustedes siempre asemejan a una computadora. Voy a dar a la siguiente diapositiva. Ahora, a ver, mientras voy preguntando, voy a ir apuntando a quiénes están interviniendo, quiénes participan. Ya, listo. A ver, ¿alguien me podría decir qué es lo que ven ahí en la imagen? Diversos tipos de tecnología, licenciado. Como celular, tablet, Celular, tablet, laptop, computadora, una PC. Licenciado, Ya, Adina Pau. yo observo el hardware y el software de las computadoras y todo lo que son interior y posterior. Exacto. Entonces, hoy ya voy a dar una introducción a todos los temas que estaremos llevando durante todo el ciclo. Lo primordial, si ustedes entienden todo lo que les voy a explicar hoy día, no van a tener problemas durante todo el ciclo. Aparte de ello, quiero que también participen. Si es que tienen alguna pregunta, me lo hagan saber para poder aclararles sus dudas. Listo. Entonces, es cierto lo que dicen ustedes. Aquí lo que vemos es, como dice el título, la computadora. Quiero resaltar esta parte, aunque sea, si tienen un apunte. De igual manera, lo voy a colgar el video, ¿no? En la plataforma, por si se olviden. Ahora, en el título nos dice la computadora. Aquí tenemos una computadora. El celular hoy en día también es una computadora. La tablet también es una computadora, al igual que la laptop es una computadora. Bueno, aquí me faltó añadir algunos otros dispositivos más, pero en su mayoría lo que ustedes están viendo en pantalla es una computadora. Hoy en día ya no necesitamos hacer referencia, como les decía al inicio, a una computadora como estas, sino que sin darnos cuenta, ya la tecnología avanzó enormemente a pasos agigantados, que un celular ahora también es considerado una computadora. Una tablet de igual manera, y de igual manera, obviamente, la laptop, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dispositivo electrónico portátil, a diferencia de una computadora convencional. Nosotros vamos a conocer qué es un hardware. Existen dos tipos la computadora se parte en dos herramientas. Vamos a ver lo primero, que es el hardware. El hardware. La computadora está compuesto por hardware. Nos dice que es toda la parte física.
Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que vendría a ser la computadora? La computadora vendría a ser todo lo físico. Existe el hardware y el software. Ahora, si por aquí hay una imagen que ustedes siempre cuando observan diapositivas, temas de informática, siempre aparecen este símbolo de ceros y unos, ceros y unos. Luego en las siguientes diapositivas les estaré explicando por qué siempre aparecen esos símbolos. Recuerden, esto es una computadora y esto es la parte ¿qué? La parte hardware de una computadora. La parte física. En simples palabras, todo lo que se puede tocar o todo lo que se puede agarrar. Ahora entramos a la parte lógica. A ver, ¿alguien me puede decir en qué se diferencia la parte hardware y la parte software? Ahora estamos viendo la parte software. Licenciado, En que el software es en de que entrada y el hardware es de salida, todo lo que es salida. Licenciado, Sí, eh, este hardware es todo lo que podemos tocar y software es todo lo que no se puede tocar, o sea, las aplicaciones, etcétera. exacto. Entonces la diferencia que tenemos en la imagen, recuerden que en la imagen anterior aparece hardware, ¿no? Aquí aparece hardware. No, el profesor está loco, ¿no? No estoy loco, chicos. Aquí es la misma imagen, si ustedes pueden observar, y dice hardware. Paso la diapositiva y también es la misma imagen, pero ahora se llama software. Entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes no se han dado cuenta que ustedes pueden ver aquí el celular prendido y ahí pueden ver las aplicaciones del celular, ¿cierto? Eso sería la parte software. Y la parte hardware sería el mismo celular que ustedes lo ponen en su bolsillo, ¿no? La parte que pueden tocar. De igual manera en la tablet, ustedes pueden ver aquí el sistema operativo que está prendido. Eso vendría a ser la parte software. Exacto. Voy a activar. Ya. Aquí tenemos la parte software. Aquí también tenemos encendido el sistema operativo. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre un hardware y el software? Esto sí, aquí como está apagado esta computadora, esto solamente vendría a ser hardware. Aquí estamos observando el hardware y el software. ¿Por qué? Porque es un celular físico y a la vez está prendida el celular, entonces estamos observando tanto el hardware y el software. Porque el software simplemente, en sencillas palabras, es la parte lógica. Mejor dicho, cuando les pregunten en el examen, ¿qué es la parte hardware y qué es la parte software? Simplemente la parte hardware es lo que podemos tocar y la parte software son los programas. Los programas, todos los programas que conocemos vendrían a ser la parte software. Listo. Nada complicado, todo sencillo. Y es aquí donde quería resaltar qué significan esos símbolos. Se dice que la computadora es una máquina que funciona a un lenguaje binario. ¿Por qué les hago la pregunta? ¿Por qué se dice que la computadora tiene un lenguaje binario? Porque siempre que ustedes ven una computadora hacen referencia a un 0 y a un 1. ¿Cuántos dígitos observamos aquí? Observamos 2 dígitos. Observamos el 0 y observamos el 1. Es por eso que se denomina bi. Si serían 3 números, ¿cómo se llamarían? Por decir el 0, el 1 y el 2. Se llamarían tri, ¿no? Si serían 4, cuarteto, así sucesivamente. Pero como son 2 números, en el lenguaje de computadora, el lenguaje máquina, se denomina bi, porque son 2
números. Entonces recuerden, se denomina lenguaje binario, obviamente, porque solamente utiliza dos números para operar, para procesar toda la información. Pero, profesor, ¿cómo que 0 y 1? Si yo escribo en el Excel la palabra N y también me funciona N. Si yo descargo un video en mi computadora, es un video, no es un 0 y no es un 1. ¿Eso no es cierto, alumnos? Todo archivo, todo dato, información, fotos, documentos, videos, archivos, todos los trabajos en PowerPoint, en Excel, todo lo que ustedes puedan ver en la computadora está hecho a base de ceros y unos. Ceros y unos. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo es que funciona el lenguaje binario en las computadoras? Aquí tenemos una tabla para poder indicarles a ustedes cómo es que realmente funciona el lenguaje binario. Aquí está lo que les explicaba anteriormente. Tenemos aquí una letra decimal que es la letra A, seguida de la D, la C, la que existía antes, ¿no? La Che, que ya lo quitamos de la lengua, la D, la E, F, G, H. Y también tenemos los números decimales. Tenemos desde el 0 hasta el 9. En total son 10 dígitos. Y aquí es donde entra a tallar el lenguaje máquina. Aquí. Esto vendría a ser el lenguaje máquina. Es lo mismo decir lenguaje máquina o lenguaje... Perdón, no puedo escribir bien. El lenguaje binario, exacto. Ahora, vamos a hacer la diferencia. ¿En qué, cómo es que cuando en mi computadora yo escribo la letra A, pero la computadora solamente lo reconoce como ceros y unos? ¿Cómo se escribe un guión en la computadora? Cuando nosotros digitamos a través de Excel, a través de cualquier programa, el guión, la computadora tiene un traductor. No sé si han escuchado hablar ustedes de sistemas operativos. Cuando encienden su celular, cuando encienden su computadora, siempre se carga un programa. Ese primer programa se denomina sistema operativo. Existen cientos de sistemas operativos, Windows 10, Windows 8, Windows 7. Para celulares, ¿qué sistemas operativos? A ver, voy a preguntar a ustedes que son adictos al celular, ¿no? A ver, su compañero, Dunga, ¿cuál vendría a ser el sistema operativo del celular? ¿El Android? Exacto, el Android, en sus diferentes versiones. A ver, Moisés. Los sistemas operativos vendrían a ser el Android y el iOS. Exacto, a ver cuál es su nombre. Listo. Existen multitudes de sistemas operativos para diferentes tipos de dispositivos, ¿no? El Android vendría a ser para los celulares que utilizamos la mayoría, ¿no? Casi el 90% utilizamos Android, ¿no? Y solamente, se podría decir, el 10% de la población utiliza lo que es la marca Apple, ¿no? Que utiliza sistemas operativos iOS. Mejor dicho, llamados los iPhones, ¿no? iPhone. Hay personas, alumnos que tienen iPhone. Eso es una empresa diferente a la que utilizan los sistemas operativos Android. Pero en sí, simplemente el nombre a qué difiere, que son diferentes empresas y que se hacen la competencia nada más. Pero en sí el sistema operativo es uno solo, ¿no? Tanto podría ser para Android, iOS, iPhone, pero como la competencia hoy en día de las grandes industrias es inmenso, es por eso que se hacen esa guerra, ¿no?
que un sistema operativo no sea compatible con otros celulares que no sean de su empresa o que no sea de su fabricación. Entonces, miren, aquí vemos en el cuadro la letra A. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes digitan en su teclado la letra A? La computadora tiene un traductor. Es como si ustedes se van a Canadá, se van a Canadá y quisieran conversar con una persona de allá, ¿no? Ustedes solamente hablan español y la persona de Canadá solamente habla inglés. Ahora, ¿qué cosas necesitarían ustedes para poder comunicar, interactuar con esa persona al momento de conversar? Necesitan un... ¿Qué cosa necesitan? Necesitan un traductor para que ustedes puedan interactuar con esa persona. Ahora, el traductor, en el caso de la informática, vendría a ser el sistema operativo. El sistema operativo vendría a ser el traductor para que ustedes puedan comunicarse con la computadora. ¿De qué manera? Si yo escribo la letra A, enviamos directamente al sistema operativo y el sistema operativo envía a la computadora. Le dice, el usuario quiere digitar el 00000 y la computadora reconoce como este número. Es por eso que la computadora se denomina que trabaja en un lenguaje binario. Toda operación, las fotos, las imágenes, los videos, la computadora lo reconoce como ceros y unos. Para la computadora no existe ni la A, ni la B, ni el píxel, no existe ni el video, nada. Solamente la computadora lo único que hace es reconocer los ceros y unos. ¿Qué pasa cuando escribo la palabra B? Ocurre lo mismo. Para la computadora, la letra B no es B, sino es 00010. La letra E, de igual manera, para la computadora no es E, es 00110. Y así sucesivamente. Ahora les pregunto, a ver, si alguien me puede responder. A ver, una palabra. A ver, ¿quién me puede decir cuál sería el lenguaje binario? La palabra fe. La palabra fe. Si yo escribo en la computadora la palabra fe, ¿cuál sería el lenguaje binario que estaría reconociendo la computadora? Si yo escribo la palabra fe. A ver, aquí tengo la F y aquí tengo la E. Entonces, para la computadora, cuando yo escribo dos palabras, la computadora está reconociendo ¿cuántos? No está reconociendo 2, está reconociendo 10, ¿no? Entonces, fe para la computadora es 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Eso es lo que significa fe para la computadora. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero escribir la palabra hola? Hola lo multiplicaría entre 4, ¿no? Para nosotros son 4 palabras, la palabra hola, pero para la computadora son 5 por cada palabra, ¿no? Serían 20 dígitos. De esa manera funciona el lenguaje binario. ¿Cuál sería la diferencia entre el lenguaje hombre, el lenguaje que nosotros hablamos, y el lenguaje binario? Que el lenguaje hombre está constituido por 24 palabras y el lenguaje binario simplemente por 2 dígitos. ¿Y quién hace esa traducción? ¿Quién hace esa traducción? El sistema operativo. Traduce el lenguaje hombre, el lenguaje que nosotros nos comunicamos, por el lenguaje máquina o lenguaje binario. Listo. Ahora aquí observamos que
las diferentes partes de una computadora están compuestas por hardware, les había dicho. El hardware vendría a ser todo lo que podemos tocar, toda la parte física. Aquí tenemos el monitor, placa madre, microprocesador, puertos, memoria, placas, etcétera, etcétera. A ustedes, la carrera de administración, no, creo que para mí, bueno, en mi opinión no es importante que conozcan todos los componentes internos, ¿no? Solamente quiero que se me graben 4 componentes principales. Incluso los he resaltado aquí. Quiero que apunten la placa madre, el microprocesador, la memoria principal, la memoria RAM y el disco duro, nada más. Los demás, si es posible, lo anotan o simplemente lo dejan pasar. Pero la parte resaltada sí quiero que lo anoten porque de estos componentes lo vamos a ver. ¿Para qué nos sirven a nosotros como administradores, como usuarios al manejar las herramientas informáticas que vamos a llevar durante todo el curso? Placa madre, microprocesador, memoria principal y disco duro. Eso vendría a ser los componentes de una computadora. Continuamos. Listo. Terminamos con la primera parte, ¿no? Hemos dicho que la computadora está compuesta de hardware, está compuesta de software, y la parte hardware vendría a ser todo lo que se puede tocar, y la parte software, en conclusión, serían todos los programas. Ahora, vamos a ver, de la parte de hardware, también se componen por 2 campos. Se diferencian por los dispositivos de entrada, eso es en la parte hardware, y se diferencian por los dispositivos de salida. Medios con el que el usuario proporciona órdenes, comandos, instrucciones o datos a la computadora para que éste los procese. Cuando queremos diferenciar entre dispositivos de entrada y dispositivos de salida, obviamente esto se denomina periféricos, ¿no? Periféricos. Periféricos vendrían a ser todo lo que nosotros manipulamos, ¿no? ¿Qué cosa manipulamos? El teclado, el mouse, la cámara, el escáner, la impresora, el parlante, el micrófono. ¿Qué más? ¿Qué otros dispositivos más ustedes conectan a su computadora? Su mismo celular también, porque recuerdan que ustedes también conectan su celular mediante un cable USB a la computadora, entonces el celular también vendría a ser un periférico o un dispositivo de entrada. Hoy en día el mundo se ha globalizado bastante y es por eso que, a ver chicos, nos faltan, 4 minutos, ¿ya? Recuerden que una vez finalizada este curso, perdón, la reunión, les voy a enviar otro enlace para continuar en la clase. Recuerden que son 45 minutos nada más que nos brinda la sesión de Zoom, ¿ya? Así que disculpe, quiero hacer una consulta. Sí, dígame. En cada enlace tengo que decir presente. Exacto. En la siguiente reunión también, de igual manera. Porque para saber, ¿no? Qué alumnos han estado en la primera y en la segunda reunión. Exacto. Ok. Ya. Entonces vemos aquí... una consulta. Sí, dígame. Nosotros somos aquí dos que estamos compartiendo el mismo dispositivo. Quiroz Figueroa y Lazo Figueroa. Y somos hermanas, y en este caso, ¿cómo podría ser? Porque solamente me permite un solo nombre en el Zoom. No puedo modificarlo. No hay problema. Hay que ser prácticos, ¿no? Hay que simplemente me muestran que están los 2 alumnos y me escribes. Buenos días, licenciado. Sí, efectivamente, quien le habló fue Carla y mi persona es Berenice. Está bien, no hay problema. Ya. Las dos, a veces compartimos el celular de Carla o a veces mi celular. Como somos hermanas, pues por ende entramos con un solo celular.
Sí, está bien, entiendo. Entonces, cuando escriban presente, pongan el nombre de la otra alumna, nada más. Ok, licenciado. Ya, está bien, muy bien. Gracias. Ahora, continuando, ¿no? Hemos dicho que los dispositivos de entrada son todos los dispositivos que nosotros manipulamos, externos a la computadora, ¿no? Que son externos. Vamos a ver los dispositivos de salida. Tenemos el proyector, el monitor, auriculares, altavoces y una impresora. Entonces, la diferencia entre dispositivos de entrada y dispositivos de salida, su propio nombre nos dice. Dispositivos de entrada son los dispositivos o periféricos que nosotros manipulamos y ordenamos a la computadora. Miren, yo ahorita estoy utilizando el mouse. ¿Qué le estoy ordenando a la computadora? Le estoy ordenando, le estoy diciendo, mueve este cursor hacia acá, mueve este cursor hacia acá, etcétera. ¿Ven? Le estoy ordenando a través del mouse. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando el teclado. Si yo agarro el teclado, empiezo a digitar. Empiezo a digitar la palabra hola. Le estoy ordenando a la computadora, al microprocesador, le estoy diciendo, digítame la palabra hola, ¿no? Para eso yo tengo, obviamente, los teclados correspondientes. Eso vendría a ser todo lo que ustedes utilizan, los periféricos, para ordenar a la computadora, vendrían a ser los dispositivos de entrada. Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Al monitor ustedes pueden darle órdenes? No, cierto. El monitor es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque simplemente al monitor no le doy órdenes. El monitor lo único que hace es mostrarme lo que yo estoy ordenando al procesador para hacer un medio visual. Ahora, el auricular tampoco es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque yo solamente escucho, ¿no? No le estoy ordenando, quiero que te bajes el volumen, nada. Eso de bajar el volumen ya sería un dispositivo de entrada. Si se dan cuenta, a ver, algunos que han analizado el auricular aquí, información es un dispositivo de entrada y cuando sale, obviamente, es un dispositivo de salida. Ahora el proyector, ¿por qué vendría a ser un dispositivo de salida? Porque por el proyector no tomamos absolutamente nada. Simplemente por el proyector se muestra. Se muestra. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué el proyector, el monitor es un dispositivo de salida, pero, a ver, un momento, pero la cámara de web es un dispositivo de entrada? A ver si alguien podría responder. ¿Por qué, mire? Licenciado. Sí, Licenciado. Licenciado. Bueno, creo que en la cámara web nos graba, es decir, da entradas para que el monitor lo hace presente y para que usted nos pueda ver. Exacto. Y la cámara, sí, en cambio el proyector es la salida de la imagen donde está el monitor. Es igual que se parece al monitor. Exacto. Creo que ustedes ya tienen bastante conocimiento, ¿no? De lo que son dispositivos. Me parece muy bien. Ahora continuamos. Y por último, ya hemos visto la parte software, ¿no? La parte hardware, sencillo, que todo lo que se puede tocar, la parte software, todo lo que vemos, todo lo que son los programas. Y la parte hardware está compuesto por dos partes, que son los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. ¿Ves? Algo sencillo nada más. Son 4 palabras que hemos explicado durante la primera sesión. Ahora vamos a ver la parte software. Como les había explicado, miren, incluso un smartwatch, que es un reloj, ¿no? Un reloj smart, también tiene un sistema operativo. También tiene diferentes programas que nosotros podemos observar. Aquí tenemos un celular que también es una computadora considerada. Pero vamos a centrarnos netamente en los programas que están instalados. Los programas que ustedes pueden observar vendrían a ser los que son
la parte software. A ver, un momento, voy a desactivar. Control, inhabilitar. Ya, listo. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Entonces, sencillo, ¿no? La parte hardware, lo que se puede tocar, y la parte software vendría a ser todos los programas que tenemos en los sistemas operativos, etcétera, etcétera. El mismo sistema operativo también es un programa. Mejor dicho, cuando prendemos un dispositivo, todo lo que ustedes ven vendría a ser programas. Solamente, ¿cuál sería la diferencia entre esos programas? Su magnitud, su utilización, ¿no? Que el sistema operativo es un programa basado para que funcionen los demás programas sobre él. Eso sería la diferencia entre sistema operativo y los demás programas. Pero en sí, todos son programas. Y también hemos dicho que la parte hardware vendría a ser toda la parte física. Todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos armar, desarmar, etcétera, etcétera. La parte hardware. Y la parte lógica, ¿no? Ahí vemos cientos de programas que hemos explicado, que es la parte lógica. Y aquí está el resumen. En sí, ¿ven? Simples palabras. Lógica vendría a ser los programas Word, Excel, CorelDRAW, Android, los programas de TV Go, el programa de los Smart TV, ¿no? Que tienen ustedes integrados, también vendrían a ser la parte hardware, la parte lógica. Y la parte hardware, mira, lo he resumido en simples palabras, todo lo que se puede tocar de la computadora o de los dispositivos electrónicos. Puede ser de un Smart TV, de un smartwatch, de un reloj, de un celular, y no sé, múltiples dispositivos que se puedan encontrar en el mercado, como el teclado, el mouse, el monitor, etc. Me va a faltar este espacio para terminar de rellenar aquí, ¿no? Los cientos de dispositivos que existen. Aquí también, de igual manera, me va a faltar espacio para nombrar a los miles de programas que existen, ¿no? Para todo existe programa. Listo. Una vez finalizado eso, vamos a ver ahora cómo funciona la computadora. ¿En qué medios utilizamos la computadora? Utilizamos para los medios educativos. Utilizamos programas educativos, videos, webs educativos, aulas virtuales, para el uso científico, para generar cálculos matemáticos, para conectarnos por redes neuronales o sistemas expertos. Recuerden ustedes que en otros países, por decir, quieren probar una bomba atómica. Ya no son como la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando lanzaron la bomba a Hiroshima, Japón. Hoy en día, ¿qué es lo que hacen los científicos? Utilizan una computadora para simular, ¿no? La explosión de una bomba nuclear. De esa manera ellos pueden saber qué magnitudes y qué tan potente y qué fuerza puede tener una bomba, solamente utilizando la simulación en una computadora. Ahora, ¿en qué campo más se utiliza la computadora? En el campo empresarial, ¿no? En el campo, aquí están ustedes, en el campo empresarial, para llevar quizá algunas ramas de contabilidad, para que planifiquen su organización y para que construyan ciertos parámetros en su empresa. También se utiliza en el campo médico, ¿no? Para controlar las historias clínicas, los exámenes clínicos, quizá, ¿no? Cuántos productos existen dentro de un hospital o de un centro médico. La informática. Aquí tenemos ya una definición de lo que vendría a ser la informática. Es la ciencia que estudia el tratamiento racional y automático de la información a través del uso de programas de computadoras.
La informática hoy en día tiene un término global, ¿cierto? Todo lo virtual, todo lo que encontramos en Internet, se relaciona directamente con la informática. Recuerden, chicos, que para su carrera es importante conocer todas las herramientas que nos brinda la informática para nosotros poder desenvolvernos en el campo profesional, que es de ustedes, administración de empresas. Hemos pasado de los libros antiguos a utilizar netamente de lo que son las computadoras para cualquier uso, ¿no? Para llamadas, para leer libros, para contactarnos con otras personas de otro país. Ya la computadora en sí no tiene un fin único, ¿no? Tiene múltiples usos, ¿no? Para todo utilizamos la computadora hoy en día. Ya no es simplemente que la computadora va a procesar cálculos. No, simplemente la computadora es multiuso. Acá les tomé esta diapositiva para que puedan ver las generaciones de las computadoras con el paso del tiempo. Primera generación que se dio desde 1944 a 1958. Miren, ahí pude insertar una imagen de lo que sería una computadora. Ustedes pueden observar, inmensa, tremenda computadora con el cual se ingresaban datos y programas en código especial. Obviamente que eso eran por medio de tarjetas perforadas que hoy en día no tenemos ni idea ni cómo habrán funcionado esas computadoras. El almacenamiento se lograba con un disco, ¿no? Pequeño que se llamaba tambor. Giraba, obviamente, similar a los discos actuales, ¿no? Rápidamente, para poder leer toda la información que se podía almacenar en cintas magnéticas. Continuamos. Y aquí vendría a ser una computadora actual. Miren la diferencia de una computadora que ustedes podrían tener en su casa, y esto vendría a ser una computadora utilizada por grandes empresas mundiales, ¿no? Aquí está la computadora de la NASA. Si pueden ver, es un cuarto entero, ¿no? Inmenso. ¿Qué cosa es lo que inserta dentro de estos gabinetes? Se insertan circuitos integrados, chips, microprocesadores, memorias, discos duros de gran capacidad para poder soportar toda la tecnología, todo el peso de esta empresa. Aquí podemos observar computadoras haciendo las conexiones, ¿ven? Conexiones de redes, conexiones de servidor a servidor. Recuerden que un servidor es donde se almacena toda la información. Un ejemplo, ustedes suben sus videos a YouTube, suben sus fotos a Instagram, suben sus estados a Facebook, suben también fotos a Facebook. ¿Dónde creen, a ver ustedes, les voy a hacer una pregunta, a ver quién puede intervenir? ¿Dónde creen que se guardan toda esa información que ustedes suben? ¿Dónde creen que está almacenado todos los videos de YouTube? ¿Dónde creen que está almacenado todas sus fotos de Drive, sus fotos de Instagram, de todo el mundo? A ver, ¿alguien puede participar? ¿Dónde están almacenados esa información? En el RAM. ¿Sí? En el RAM. ¿En el qué, perdón? En el RAM del celular. En el RAM. Más o menos va por ahí. Licenciado, en el disco duro podría ser del equipo. Ahí está, en el disco duro. En el disco duro. Exacto, buena respuesta. Su compañera dijo la RAM, ¿no? RAM, RAM, ¿cierto? RAM. Sí. Muy bien, los dos tienen razón. La información se guarda en ambos dispositivos, tanto en el disco duro y tanto en la RAM. Pero ahorita les voy a hacer la diferencia, ¿no? Pero la pregunta era,
Eso es cuando yo guardo un archivo en mi computadora, ¿no? Se va a guardar obviamente tanto en el disco duro o en la memoria RAM. La pregunta era, ¿dónde se almacenan todos los videos que ustedes encuentran en YouTube? Obviamente que tienen que estar almacenados en algún lugar del mundo. ¿Cuántos videos existen en YouTube? Millones de videos. La pregunta es, ¿dónde están almacenados esos millones de videos? ¿Alguien podría responder? Licenciado, Sí. se guardan en las memorias que tienen las empresas, mejor dicho, Facebook, en las grandes computadoras, en los discos duros que ellos mismos tienen, como ya habíamos visto en las imágenes. Exacto. Exacto, buena respuesta. Ahora, la respuesta dijiste muy bien en sus discos duros, pero como esos discos duros son tan inmensos, son tan grandes como la imagen que pueden observar ahorita, a ese disco duro se llama servidor. Ahí pongan bien claro en su mente, a esos discos duros inmensos que posee YouTube, que posee Facebook, se denomina servidor, porque no son discos duros convencionales como el que tenemos nosotros, sino son discos duros de una capacidad que nosotros no nos podemos imaginar. A las justas nosotros tenemos en nuestras computadoras máximo, ¿no? Disco duro de 1 TB. Imagínense, la capacidad que esos servidores almacenan ya no son terabytes, son pentabytes, octabytes, decimobytes, ya existen unidades que nosotros desconocemos. Entonces, tendría la diferencia, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre un servidor y un disco duro? Que el servidor se almacena información a nivel mundial. Y un disco duro, bueno, disco duro simplemente almacena mi información personal a mi computadora. Eso sería la diferencia. Vamos a ver aquí. Miren, aquí en los años, más o menos en los años 60 podemos ver cómo era una computadora para un submarino, ¿ve? Tremenda computadora que se tenía que operar. Podemos ver aquí, miren, diferentes modelos de computadoras y con el paso del tiempo se han ido achicando, ¿ve? Aquí ya es una computadora no como los anteriores que hemos visto, inmensos. Aquí ya más o menos ya cuando la computadora no llegaba a nuestro país, pero ya tenía un tamaño considerable, ¿no? Pequeño ya. Obviamente tenía unas características, ¿no? Como las TVs antiguas, ¿no? Con el paso del tiempo ha ido evolucionando y la computadora cuando ya estaba en este modelo, recién llegó a nuestro país. Recuerden, no sé si ustedes todavía habrán conocido computadoras anchas, ¿no? Luego de esta, recién ya es donde llegaron las computadoras actuales, de hoy en día. Así como tal lo vemos, los celulares, los smartphones y las laptops. Y aquí podemos observar computadoras con modelos extrovertidos. Aquí ya no es un case, no es una simple caja. Aquí una computadora, miren, con modelo de un carrito, aquí con modelo de un robot, incluso con modelo de un pastel, ¿eh? Ya son personas extrovertidas que personalizan su computadora. Aquí podemos ver una computadora insertada en un galón, aquí con imágenes tridimensionales. Aquí una computadora con, si fuera un ataúd, ¿no? Aquí como un peluche. Bueno, hoy en día pues, puede haber diferentes tipos de computadoras según el criterio del dueño, ¿no? Listo, habiendo terminado con eso, aquí es donde quería llegar. Justamente la pregunta, una de sus compañeras preguntó, ¿no? Le respondió, perdón, que se almacena en la memoria RAM. Recuerden al inicio que les dije que se grababan 4 dispositivos, 4 componentes nada más: placa madre, memoria, disco duro. Placa madre, memoria. Y aquí vamos a explicar cómo funciona la memoria RAM.
En primer lugar, ¿qué cosa es la memoria RAM? Aquí en la imagen podemos observar que la memoria RAM es como un chip alargado, como un chip rectangular que posee chips más pequeños, ¿no? Aquí. Ahora, ¿dónde se inserta esta memoria? Si podemos observar, se inserta ¿dónde? En la placa madre, justamente aquí, en este campo. Aquí estamos observando cómo se inserta, ¿ve? En la placa madre. Esto vendría, esta imagen que ustedes observan, se denomina placa madre. La memoria RAM sirve para almacenar datos, como dijo su compañera, pero ¿cuál es la diferencia entre una memoria RAM que almacena información y un disco duro que también almacena información? Vamos a ver la diferencia. Les hago acá un ejemplo práctico del uso de la memoria RAM y explicarles también por qué es fundamental que ustedes conozcan la memoria RAM. Ustedes como profesionales de administración están digitando un documento, ¿no? Para enviárselos una solicitud, ¿no? Una carta de presentación, no sé. Los diferentes tipos de documentos que puedan utilizar ustedes. Están trabajando y supongamos que ya avanzaron 5 hojas de un documento y plum, se les va la luz o se les baja la batería. Se les baja la batería y ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está almacenado todo este texto que ustedes pueden ver? ¿Dónde está almacenado? Recuerden que todo lo que digitan ustedes en la computadora tiene que estar almacenado en alguna parte de su computadora, ¿cierto? Entonces la pregunta es lo siguiente. ¿Dónde están almacenados todo este texto que ustedes ya terminaron de digitar? Quizá las 5 hojas, o las 10, las 20, las 30 hojas que ustedes digitaron sin haber guardado. Ahí está la respuesta. Está almacenado en la memoria RAM. Cuando ustedes hacen trabajos en Excel, hacen trabajos en Word, en PowerPoint, y no le han dado clic en archivo, guardar como, no le han dado todavía clic en guardar, mientras que no le han dado clic en archivo, guardar como y guardar en USB o en el disco duro o en el disco D, mientras no han hecho esa operación, todo esto está almacenado ¿dónde? En la memoria RAM. En la memoria RAM. Una vez que yo haga clic en cerrar acá, esa información se borra y también se borra de la memoria RAM. En simples palabras, la memoria RAM almacena información de manera temporal, solamente por un tiempo limitado. Guarda información de manera temporal. ¿Dónde se guardan los trabajos que vamos avanzando? En la memoria RAM. Ahora, la diferencia. ¿Cuándo se almacena en el disco duro? Aquí tenemos el disco duro. Profesor, si la memoria RAM y el disco duro sirven para almacenar datos, ¿el disco duro también es temporal? No. El disco duro es un tipo de almacenamiento constante. Si nosotros queremos, lo almacenamos y si no, lo borramos. La información que guardamos en el disco duro no se va a borrar por sí sola. A diferencia de la memoria RAM. La memoria RAM se borra la información automáticamente. Cuando yo cierro el trabajo que estoy haciendo, ya se me borró toda la información de la memoria. En cambio, el disco duro no. Cuando yo le doy clic en guardar como, aquí está, ¿ve? Cuando hago esta operación, le digo, ya he creado un documento en Word, le digo, ¿no? Guardar como equipo, selecciono la ubicación donde quiero guardar y ahí es donde se está almacenando en el disco duro. Y los datos, la información que son almacenados en el disco duro no se borra mientras yo no quiero que se borren, ¿no? A menos que ingrese un virus, ¿no? Eso ya es otro tema.
Es una información constante. Y hablando de computadoras, hablando de hardware, hablando de software, en conclusión, aquí tenemos a un dispositivo que es pieza fundamental en el campo informático, en el campo del mundo de las computadoras. Aquí podemos observar al cerebro de una computadora. Miren que tiene un tamaño, no medirá ni 3 centímetros, de 3 centímetros por 3 centímetros tiene el diámetro de este microprocesador. Este microprocesador, como siempre lo han dicho, ¿no? En cada clase de informática, que les dijeron que el microprocesador es el cerebro de la computadora. Y es cierto, ¿no? Este pequeño chip llamado microprocesador o CPU es el cerebro de la computadora. Él es el encargado de ordenar a todos los dispositivos que están conectados en una placa madre. Recuerden que todo se conecta a la placa. Tu celular se conecta en la placa. A ver, y para volver atrás, el celular, el internet, el monitor, el mouse, el teclado, la impresora, la cámara web, el micrófono, los parlantes, los auriculares, todo se inserta, el disco duro, la memoria RAM, todo lo que ustedes puedan conectar en una computadora, todo se conecta en una placa madre, todo. Y aquí podemos ver el proceso de dónde va el microprocesador, dónde se conecta, aquí ve, en este socket se conecta, aquí en esta parte. Listo, habiendo explicado eso, ahora voy a pasar a la sección de preguntas para que puedan hacer las respectivas consultas en algo que no les quedó claro o en algo que quisieran que aumente un poco más de definición, o ya les quedó claro todo. Pueden encender su micrófono y preguntar sin miedo, ¿ya? Entonces, creo que ha quedado todo claro. Esto es solamente una breve introducción para poder llevar el curso. Recuerden que en el curso estaremos desarrollando todo lo que son los programas ofimática. Vamos a llevar programa de Excel, Word, PowerPoint, vamos a llevar cómo guardar herramientas en un disco duro, cómo guardar información, cómo descargar información desde internet, cómo reconocer imágenes JPG, reconocer imágenes PNG, conocer diversos tipos de extensiones. Y para eso lo primero que necesitaba es que conozcan las partes fundamentales de una computadora. A ver, no teman, sin miedo. Activen su micrófono y pueden preguntar. Recuerden que también, como les vuelvo a repetir, las intervenciones voy a tomar en cuenta, ¿no? Para poder añadirles algunos puntos que necesiten. Licenciado, buenos días. Disculpa, tengo una pregunta. Dígame. Licenciado, ¿qué diferencia hay entre la memoria RAM y el ROM? Exacto, la memoria RAM y la memoria ROM, ¿no? Es ROM. Eso a través de del paso del tiempo, más o menos unos 10, 12 años atrás, era relevante esa información, ¿no? Era la memoria RAM, que significa memoria de acceso aleatorio, ¿no? Memoria de acceso aleatorio. RAM, obviamente que sus siglas están en inglés. Y la ROM sería memoria, ROM. Las siglas son R en inglés, O de only, y la M de memoria. Memoria solamente de lectura. ¿Qué quiere decir una memoria RAM? La diferencia entre la RAM y la ROM. Que en la RAM, a ver, voy a poner la diapositiva aquí. Ya. Esta es una memoria RAM, ¿cierto?
Aquí se almacena información automáticamente. Yo no estoy guardando. Cuando yo escribo aquí ciertos textos, una hoja, 2 hojas, 3 hojas, yo no me he situado en una opción y no le he dicho, no, guardar como y guardar en memoria. No. El almacenamiento de datos en una memoria es automática. Ni yo mismo sé dónde se está almacenando y muchos desconocen, ¿cierto? Desconocen dónde se guarda toda la información mientras no ha sido guardada mediante archivo, guardar como. Se almacena automáticamente y también se borra automáticamente. Entonces, la memoria RAM, la diferencia es que aquí se almacena automáticamente y también se borra automáticamente, mientras que una memoria ROM no se borra. Una información no se va a borrar nunca. En la ROM, una información está guardada, no se va a poder borrar ni por más que ustedes quieran. Simplemente el fabricante de la placa tendría posibilidades de borrar o simplemente que salgan versiones actuales que nos permitan borrar una memoria ROM. La memoria ROM, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la placa. Vamos a buscar aquí. Hay un pequeño chip. Ahí está la BIOS. Esto se llama BIOS. La BIOS es se podría decir, un pequeño programita que tiene la placa, donde aquí la información está guardada, toda la información de la placa. De qué marca es, cuántos sockets tiene, cuántas entradas USB, cuántos puertos para memoria, qué tipo de microprocesador soporta, qué tipos de impresoras, todo que va a utilizar esta placa se almacena en la memoria ROM, que es la BIOS. Y eso no se puede borrar, no se puede alterar, ¿no? Pero hoy en día han salido versiones que sí se pueden actualizar, sí, pero no borrar, no se puede manipular esa información. Entonces, eso sería la diferencia entre una memoria RAM y entre una memoria ROM, que la sigla es RAM y ROM sería la otra. Otra pregunta. Licenciado, ¿cuál es la función de la memoria ROM? La función de la memoria ROM, exacto. Voy a poner aquí, voy a agregar la sigla. Ya, ¿por qué se denomina ROM? Siglas son en inglés, ¿no? Read Only Memory. En español vendría a significar memoria solo de lectura. ROM significa Read Only Memory, que es una memoria solamente de lectura. ¿Qué cosa quiere decir lectura? Que solamente vamos a poder utilizar los datos que existen en esa memoria. No vamos a poder modificar. Ejemplo, les había dicho que una memoria ROM no lo vamos a utilizar en la vida diaria. En la vida diaria. Ustedes como profesionales de administración no van a utilizar esa memoria. Esa memoria ya entra en el campo informático, ya de ensamblaje, ¿no? Por decir a los de desarrollo de sistemas, a ellos sí les incumbe esta información. ¿Por qué? Porque al momento de desarmar una computadora, ellos tienen que tener en cuenta cómo se actualiza esta memoria ROM. ¿Qué información se guarda en esa memoria ROM? Se guarda toda la información de la placa, mejor dicho, la información de la computadora en sí, porque todos los dispositivos se conectan en la placa. La ROM almacena cómo va a funcionar todos los componentes que están en la placa, en la computadora. Si en la ROM nosotros desactivamos estos puertos, no van a funcionar los puertos. Si en la ROM desactivamos los puertos de video, los puertos
PCI, etcétera, no va a poder funcionar porque simplemente vamos a utilizar este programa como un intermediario, como una interfaz para los métodos avanzados, que es activar, desactivar ciertas herramientas de una computadora. Eso vendría a ser la diferencia. Otra pregunta, o si en algo que no les quedó en claro. A ver, su nombre es Aníbal Soto, ¿cierto? Ya, listo. Calificar intervención. No tengan miedo, alumnos, pregunten, resuelvan sus dudas. Después, cuando al momento de la práctica, van a decir, no, que no me explicó bien el profesor o no entendí. Quizá la parte que no entendieron, normal pueden consultar para poder sacarles de sus dudas, ¿no?